Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar donde ustedes se encuentren. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa favorito, que es Bien Ecuatorianísimo. Hoy lunes 10 de noviembre del 2025. Como todos los lunes tendremos una cita aquí por la señal de ecua.com en Facebook Live y en YouTube. Un saludo fraterno a los miles de compatriotas residentes en todo el mundo, en especial a los que hacen patria lejos de su tierra. En redes sociales ya nos pueden encontrar como Bien Ecuatorianísimo, Facebook, Instagram, YouTube, ex Twitter, TikTok o directamente a nuestro número de WhatsApp, que es el 593-99-722-2570, que inmediatamente daremos a conocer sus nombres, likes, comentarios y sugerencias. Muy bien, comenzamos. En el segmento cívico queremos realzar nuestras raíces, porque saber de dónde venimos nos permite recuperar nuestra memoria histórica, reconociendo nuestra identidad en un entorno intercultural y con base en ello proyectar un mejor futuro. Para esto les hemos preparado esta pequeña reseña titulada Este día en la historia del Ecuador, 10 de noviembre. Dejo a su consideración y ya regresamos. Este día en la historia del Ecuador. 10 de noviembre, 1820. Guaranda proclama su independencia de España, luego del triunfo patriótico en el combate de Camino Real, registrado la víspera, en las cercanías de Boliván, que fue la primera victoria de las armas de los próceres de la independencia sobre el ejército colonial español. 1837. Nace en Tulcán el militar y político conservador general Vicente Fierro. Combatió contra la dictadura de Ignacio de Beitemilda y contra la revolución liberal liderada por el general Eloy Alfaro. Falleció en Ibarra en 1903. 1897. Nace en Guayaquil Antonio Pons Campuzano, quien entre el 20 de agosto y el 26 de septiembre de 1935 estuvo como encargado del poder, luego de la renuncia del presidente Velasco Ibarra. 1953. El Congreso Nacional crea la provincia de Morona Santiago, con 4 cantones: Macas, Santiago, Gualaquiza y Limón Indanza. 1955. Cantonización de Arenidas, provincia de El Oro. 1959. El Congreso Nacional crea la provincia de Pastaza, con su capital Puyo. Los autores del proyecto fueron los diputados Aurelio Dávila Cajas, Gonzalo Ruales y el senador Luis Arias Guerra. Bien, en los saluditos de la semana, que con mucho cariño nos hacen llegar, tenemos Betty Torres, Bolívar Caiza, Alejandra Suárez, Nicolás Bonilla, Sargento Wilmer Silva, Iván Tello, Marco Espinosa, Doctor Patricio Arrieta, Eduardo Aguirre, Miguelito, Profesor Miguelito Sáenz, Marcelo Vaca, Fabián Castillo, Gatito Carlos Coronel, a mis primos Lizardo Tocayo Aguilar, Germánico Almeida, Jorge Mediavilla, a Iván Ramiro Quiroga,
César Velázquez, un distinguidos caballeros, amigos, que es día a día estamos en contacto y que la amistad se mantiene. Alejandro Granda, Nelly Cobo, en la Fundación Jonathan, su presidenta Catalina Avilés, Eduardo Córdoba, Danielita Cabrera, Angélica Ferreira, y un saludo muy especial allá en Queens para Fanny Pantoja Almeida. Le mando un fuerte abrazo y gracias a todos, de corazón, a todos. Muchas gracias por acordarse de este humilde servidor en el día de su cumpleaños, que fue el 5 de noviembre. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente, ustedes saben que el cariño es recíproco a cada uno de ustedes. Muy amable. Y para ellos, en esta semana les compartimos con mucho cariño todos ustedes esta bella reflexión, gracias a la colaboración de mi apreciado amigo José Luis Vela, titulada Reflexiones cortas y bonitas, y ya retornamos inmediatamente. A veces esperamos demasiado de otras personas, solo porque nosotros estaríamos dispuestos a hacer mucho más por ellos. No presumas lo que no eres. Más vale ser una persona humilde, sincera y transparente que estar lleno de mentiras. La realidad es que nada en la vida se va, hasta que nos haya enseñado lo que necesitamos saber. No le digas a la gente dónde te duele, porque ese será su lugar favorito para hacerte daño. El respeto es como el dinero. Puedes pedirlo, pero es mejor ganárselo. Los milagros ocurren cuando sustituyes las lágrimas por oración y el miedo por fe. Quien riendo la hace, llorando la paga. Las personas son veloces para juzgar a los demás, pero lentas para corregirse a sí mismas. Madures por tus experiencias, no por tu edad. Algunas personas van a escapar de la tormenta, otras van a elegir mojarse contigo. Mi abuela decía, una vez que aprendes a estar solo, te vuelves indestructible. Te tiraron al suelo para haberte destruido, pero olvidaron que tú eres semilla y siempre vas a florecer. Tienes que ser tu propio motivo para salir adelante. Jamás olvides quién caminó contigo cuando los demás te dieron la espalda. Las palabras tienen tanto poder que ellas pueden destruir o construir a una persona. Lo único que te llevarás de esta vida es lo que vives. Por eso, comienza a vivir lo que te vas a llevar. No tengas miedo de volver a empezar. Es una oportunidad para construir algo mejor esta vez. Que todo lo que un día lloraste se te multiplique en sonrisas. La mejor maestra es la vida. Te cobra caro, pero explica bien. Tengo un círculo de amistades bastante pequeño, pero no me quejo, porque no se trata de cantidad, sino de calidad. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Cuando vayas a fallarme, asegúrate de no necesitarme nunca más. El bien se hace, pero no se dice. Y algunas medallas se cuelgan en el alma, no en el cuello. Nunca pierdas la fe, porque de los peores finales nacen los mejores comienzos. A lo largo de la vida conocerás muchas caras y muy pocos rostros. Con el tiempo te vas dando cuenta que no solo se trata de mariposas en el estómago, sino de paz en el corazón. Una acción vale más que 1000 palabras. Si no sueltas el pasado, ¿con qué mano agarrarás el futuro? Los errores tienen 3 pasos: aceptarlos, superarlos y no volver a cometerlos. Dicen que quien te quiere regresa. Mentira. Quien te quiere nunca se va. Disfruta cada momento de tu vida, porque es algo
que no regresará jamás. Con el objetivo de garantizar la participación democrática de las y los ecuatorianos que habitan en el exterior, el Consejo Nacional Electoral llevará a cabo la votación presencial en 99 zonas electorales, desde las 9 hasta las 19 horas, el domingo 16 de noviembre de 2025, según el uso horario de cada zona electoral. El voto se desarrollará en las 3 circunscripciones especiales del exterior de la siguiente manera: Europa, Oceanía y Asia, con 280.625 electores. Canadá y Estados Unidos, con 164.395 electores. Latinoamérica, el Caribe y África, con 36.353 electores. En total, 481.373 ecuatorianas y ecuatorianos están habilitados en el exterior para participar en el proceso electoral de referéndum y consulta popular 2025. Donde decidirán sobre 3 preguntas de referéndum y una de consulta popular para instalar una posible asamblea constituyente. En este contexto, para ejercer el sufragio, los ecuatorianos deberán acudir a la Junta Receptora del Voto, donde se encuentren empadronados, portando su cédula de identidad o pasaporte o ID consular vigentes o caducados. El responsable consular o su delegado coordinará el desarrollo del proceso electoral en cada país, asegurando la transparencia y eficiencia de la jornada de votación. De esta forma, tu voto por Ecuador representa un acto de compromiso con la democracia y el futuro del país. El Consejo Nacional Electoral reafirma su compromiso con el fortalecimiento democrático y la participación ciudadana, garantizando procesos electorales transparentes e inclusivos. El 16 de noviembre, tu voto por Ecuador. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Bien, en el segmento migratorio, Cancillería ha puesto al aire prácticamente un video que mueve las conciencias para que la migración riesgosa se elimine acá en el Ecuador. Miremos el video. Llegas allá y empiezas a pagar con intereses. Está bien. Bueno, mamita, me voy, la quiero mucho. Hijo mío, que Dios te bendiga, te cuide. No pagas, no te subes. Dale. ¡Camina, güey! ¡Ándale! ¿A quién esperamos? Espéreme, no me dejes.
Migrar de forma irregular es una trampa que no vale la pena. Aquí hay futuro. Encuentra programas de empleo formal, capacitación y facilidades para el emprendimiento en futuro.cancillería.gov.es. Es la realidad. Una situación que desde enero prácticamente está en cero. Pero lamentablemente hemos recibido que hoy en México la están pasando muy mal ciudadanos sudamericanos, en especial ecuatorianos. ¿Por qué? Porque la mayoría se quedaron estancados. Y hoy el gobierno, como están con, digamos, nota las relaciones, hay este problema, pero grave. Guatemala quedó en que iban a pasar para que regresen normalmente. ¿Qué es lo que deberían hacer? Porque una situación de esas no creo que puedan aguantar económicamente, cotidianamente con los gastos. Si nosotros recordamos cuando nos enviaron desde Juárez, que los albergues prácticamente cerrados, sí, cerrados. Ya no hay colaboración del gobierno ni albergues que antes eran muchos de entidades transnacionales que ayudaban, prácticamente han cerrado todas. Entonces, incorporarse, tratar de ver, es muy duro. Es muy duro. Y más aún para llegar a los Estados Unidos. Les digo por qué. Porque de la colega Semana TV nos enviaron este video que refleja cómo está militarizado la frontera en los Estados Unidos con México. Vacía. Veamos y lo documentamos. La frontera está cerrada. Ese es el mensaje que quiere enviar el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, para que las personas no intenten cruzar desde México hasta su país. Acá estoy parada en Estados Unidos, a unos cuantos pasos. Después de este río está México. Esto es Semana y estamos reportando desde la frontera más movida de América. Los 3.152 kilómetros que separan a Estados Unidos de México están custodiados por torres autónomas de control con cámaras que identifican movimientos, también por drones, por personas que llevan perros que están entrenados para detectar migrantes, soldados que van a caballo y también por puestos de control que tienen el objetivo de cumplir la misión que el presidente Donald Trump le ha dado a las autoridades estadounidenses, frenar la migración irregular, esa misma que el presidente llama ilegal. AI technology, so it learns. Every time we categorize an image, it learns. If we say it's animal, it's going to pick up on the shape and it's going to say, okay, this is an animal. And it will give us an alert, it'll give us a ping. If it sees human movement, it's going to automatically know that it's human movement. We will respond. We can tell because we've been doing it so long, we can tell by the movement, by whether it's tourists, whether it's somebody, it's a group coming up, if it's narcotics smugglers.
Acá en el desierto de Chihuahua las autoridades buscan que ningún migrante sea aprehendido porque aseguran eso significaría que la migración ha llegado a cero. El argumento que utilizan las autoridades estadounidenses para hacer estas redadas migratorias es que las personas que cruzan de forma irregular desde México hasta Estados Unidos están enriqueciendo los carteles del narcotráfico que les puedes cobrar hasta $5,000 por pasar de un país a otro. El objetivo es que existan cero aprehensiones porque aseguran eso significaría que ya ninguna persona quiere entrar porque se habría entendido el mensaje del gobierno Trump de que la frontera está cerrada. El local a local, o área urbana, área rural y la remota. Nosotros aquí trabajamos mucho el área remota y al ser área remota tenemos horas a días para detección y arresto de las personas que hacen el cruce ilegal. Muchos de los polleros utilizan la luna para tener más luz y así poder transversar el terreno mucho más fácil. Por eso es que cuando hay luna llena, usualmente hay lo que decimos un uptick o más tráfico de entradas ilegales y atentos de continuar hacia el norte de los Estados Unidos. En esta zona desértica la temperatura puede llegar a los 45 grados centígrados durante el día, pero desciende hasta los 4 grados centígrados en las noches. Las autoridades han encontrado migrantes con signos de deshidratación e incluso durante el año fiscal 2024-2025, una persona falleció cuando intentaba cruzar a esta parte estadounidense en Texas. El peligro es que por lo general no vienen preparados. Cuando cruzan no tienen agua, no tienen suficiente comida, corren el riesgo de ahogarse, de hecho, tanto niños o mayores de edad. El hecho de vender los órganos, o sea, no están pensando en el sueño americano, pero son demasiados los peligros que hay aquí. El gobierno Trump quiere instalar 13 millas de alambre de púas como este, que significan que la frontera está cerrada para el paso, de los que ya están instalados 1,5 millas. Este objetivo se cumpliría a lo largo de su gobierno. Con esta frontera cerrada, con los patrullajes de los policías y también con las medidas migratorias, el objetivo es que se reduzca la detención de personas en esta zona, que solamente entre 2024 y 2025 descendió en un 37%. What we always do is we gather as much evidence as possible of the signs of life and things of that nature to give to the Border Patrol and basically paint them an image of what's going on around here in places they can't reach. We go through this our chain of command, so I reach my boss and he reaches his boss, and then once it goes through all that, it reaches Border Patrol, who has the final say in everything. All I know is we're here to help enforce the border. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca significó un cambio para las políticas migratorias de esta parte de la frontera. Antes, con Joe Biden en la Casa Blanca, había una alta probabilidad de que quienes llegaban a esta parte del país fueran admitidos, pues podían argumentar que su vida estaba en riesgo y que no podrían regresar a su nación de origen. Sin embargo, ahora el objetivo es que nadie entre de forma irregular, lo que hace mucho más difícil que un migrante pueda quedarse. Así que si es aprehendido, detenido, cuando está intentando cruzar de un costado a otro, esta persona puede ser deportada de forma inmediata. Con el objetivo de garantizar la participación democrática de las y los ecuatorianos que habitan en el exterior, el Consejo Nacional Electoral llevará a cabo la votación presencial en 99 zonas electorales, desde las 9 hasta las 19 horas, el domingo 16 de noviembre de 2025, según el uso horario de cada zona electoral. El voto se desarrollará en las 3 circunscripciones especiales del exterior de la siguiente manera: Europa, Oceanía y Asia, con 280.625 electores. Canadá y Estados Unidos, con 164.395 electores. Latinoamérica, el Caribe y África, con 36.353 electores. En total, 481.373 ecuatorianas y ecuatorianos están habilitados en el exterior para participar en el proceso electoral de referéndum y consulta popular 2025.
donde decidirán sobre 3 preguntas de referéndum y una de consulta popular para instalar una posible asamblea constituyente. En este contexto, para ejercer el sufragio, los ecuatorianos deberán acudir a la junta receptora del voto, donde se encuentren empadronados, portando su cédula de identidad o pasaporte o ID consular vigentes o caducados. El responsable consular o su delegado coordinará el desarrollo del proceso electoral en cada país, asegurando la transparencia y eficiencia de la jornada de votación. De esta forma, Tu Voto por Ecuador representa un acto de compromiso con la democracia y el futuro del país. El Consejo Nacional Electoral reafirma su compromiso con el fortalecimiento democrático y la participación ciudadana, garantizando procesos electorales transparentes e inclusivos. El 16 de noviembre, Tu Voto por Ecuador. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Estas son prácticamente las verdades que están en la frontera. Y esto es para cerrado totalmente. Y el otro lado opuesto, digamos en este caso, se refiere a lo violento que está actuando ICE prácticamente para las detenciones. Acá estos operativos fue hecho en New Jersey y la colega Univision nos hizo llegar este video para presentarles y miremos. Esta es una noticia en desarrollo, está pasando en estos momentos, como ustedes pueden ver aquí, agentes de ICE y también del Customs and Border Protection se encuentran aquí desde muy temprano en la mañana, unas 3 horas ya. Ellos están realizando una redada. Según la gente que se encuentra aquí, algunos de los trabajadores que ya han logrado salir y los líderes comunitarios que se encuentran aquí cuestionando a los agentes, como pueden ver, ellos ya están protestando, les están diciendo por qué están haciendo esto, shame on you por estar aquí, estos son trabajadores, no son delincuentes. Pues según estas personas y también lo que nosotros hemos constatado, hemos visto salir por lo menos 4 vanes, 4 camionetas llenas de inmigrantes. Pero una de las personas de Border Patrol me informó que los arrestos hasta el momento son solamente 10. Ya vamos a ver al finalizar del día cuántos terminan ellos contabilizando, pero lo que hemos visto nosotros son por lo menos 4 camionetas cargadas de inmigrantes. Aquí tenemos a Nicolai. Nicolai es uno de los trabajadores de esta compañía. Nicolai, entiendo que hoy era su segundo día de trabajo. ¿Y qué pasó? Bueno, buenas tardes. Pues en horas de la mañana, 9 de la mañana más o menos, nos llegaron los del ICE o la policía, no sé de dónde son ellos, y nos reunieron a todos los empleados en el centro del warehouse. Nos empezaron a pedir los documentos y los que tenían documentos los hicieron a un lado y después ya los que no tenían documentos les empezaron a pedir y a medida que los iban entrevistando, pidiéndole sus documentos, los empezaron a sacar esposados con la esposa de plástico. Entiendo que tu compañera de vida fue una de esas personas que se acaban de llevar. Exacto, sí señora, ella injustamente, pues es una persona que no le hace daño a nadie y que la saquen así, pues no está mal y es doloroso que esté pasando esto, muy difícil.
al niño de tu esposa, estaba llorando, obviamente esto es algo muy difícil para ustedes. Claro, claro, porque es una... El mundo celebra la entrada en vigor del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, el primer instrumento jurídico que declara ilegales a dichas armas y constituye un paso fundamental para su total eliminación. La entrada en vigor de este tratado. Qué gusto y qué honor tener, ya está conectado el embajador Luis González, docente de la Universidad de las Américas, UDLA, ex vicecanciller de Movilidad Humana, para conversar acerca del tema coyuntural que estamos llevando hoy en día. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fabián, mucho gusto. Saludos a todas las personas que están viendo este programa. Un gusto para mí poder estar aquí y compartir con usted y con toda la audiencia. Muy amable, doctor. Movilidad humana. En estos momentos, como hay una relación, digamos, bien entre los Estados Unidos y Ecuador, con las visitas del secretario de Estado, está incluso de la secretaria de Homeland Security, también estuvo la semana pasada acá. ¿Usted le ve factible que el gobierno pueda negociar o pedir que nos acepten un TPS como estaba estipulado en varios años cuando usted estaba, que conoce muy bien, que podrían darles ventaja un poquito allá en los Estados Unidos a los compatriotas? Bueno, habría que analizar bien cuál es la intención del TPS en definitiva, que tiene que ver más bien con la implicación de que el gobierno de los Estados Unidos considera que el Estado al cual le va a favorecer, a cuyos nacionales les va a favorecer con un TPS, está en una situación de descontrol, básicamente. En ese sentido, el gobierno ecuatoriano evidentemente no está en una situación similar a esa. Sin embargo, también es cierto que en otros casos el gobierno de los Estados Unidos más bien ya ha retirado la situación de TPS para los otros estados. Me refiero específicamente a Venezuela y a Cuba, cuyos nacionales en este momento ya no cuentan con esa protección. De manera general, la política del gobierno estadounidense es la de ir reduciendo más bien este reconocimiento de los TPS a otros países, y en ese sentido yo creo que por más que el gobierno ecuatoriano quiera solicitar o quiera considerar una situación de esa naturaleza, el gobierno de los Estados Unidos creo que va a estar poco abierto a atender una petición de esta naturaleza. O sea, usted le ve imposible. Claro, el día viernes prácticamente a todos los ciudadanos venezolanos fue retirado el TPS. Son 250,000 que están en riesgo de que tienen que salir. Pero esta relación, porque hay una pregunta importante en la consulta que vamos a tener el día domingo, es justamente una base, no base militar, sino una ayuda que usted, por ejemplo, decir en ese aspecto, no ayuda, diga usted, le permite la pregunta sí, gana el sí. En este sentido, ¿no tendríamos un poquito más de, digamos, relaciones entre el Ecuador y los Estados Unidos? Claro que sí, pero las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos son de diversa índole y muy variadas. Nuestro principal interés, lógicamente, con Estados Unidos es el asunto comercial, es el asunto de velar por la seguridad de nuestros migrantes allá. Sin embargo, si es que nosotros vamos a ver lo que es la política interna de Estados Unidos, lo que ha sido justamente el tema migratorio de manera específica, vemos que la posición del gobierno de los Estados Unidos más bien ha sido una posición que en los últimos tiempos ha sido muy limitante. Hemos visto que más bien, como señalo nuevamente, las personas que antes estaban cubiertas por esta protección del TPS, en este momento ya no lo están. Usted bien lo señala, me parece que fue el viernes o sábado de esta semana, que ya se terminó justamente la protección del TPS para los ciudadanos venezolanos. Además, hemos visto las grandes
las grandes cantidades de extranjeros de todas las nacionalidades que están saliendo de Estados Unidos y están siendo enviados o a sus países de orígenes o a terceros países, lo cual es una situación bastante difícil dentro del término del migratorio, ¿no? Es decir, personas de diferentes nacionalidades que, por ejemplo, van a El Salvador o que podrían ir inclusive a países de África, esa situación también les puede perjudicar más bien, y esa es la tónica en la cual el Departamento de Estado, el Departamento de Homeland Security de Estados Unidos, el ICE, o sea, la policía que está encargado de estos temas allá, está actuando. Es una situación en la cual los extranjeros en Estados Unidos se ven cada vez en una situación más compleja, más cerrada, de más difícil situación. Y por esto mismo yo no estoy tan seguro de que por más que el gobierno tenga una actitud, digamos, afín al gobierno de los Estados Unidos, en este tema que más que política externa es un tema de política interna de los Estados Unidos, que está contemplado dentro del plan de gobierno del presidente Trump, que fue presentado justamente a sus votantes para que lo elijan como presidente, efectivamente vaya a haber un cambio en esta situación específicamente con los ecuatorianos, ¿no? Más bien yo veo por el otro lado en el sentido de que de manera general la política en materia migratoria en Estados Unidos se está volviendo cada vez más restrictiva y menos cantidad de personas tienen la posibilidad de quedarse allá. Le digo porque es algo coyuntural. Estaba hablando Cancillería, la señora canciller Gabriela Sommerfeld, que había la posibilidad de que en la última visita que estuvo el presidente Noboa se converse de este tema, pero se vio que los mismos compatriotas divididos. Eso también como que, hey, somos ecuatorianos. Yo viví 22 años en Nueva York y le digo, era una comunidad unida, no política, sino la unión de pedidos, etcétera, etcétera. Pero esta vez le veo como que renuentes, como que políticamente. Eso no ayuda, doctor. ¿Usted cómo le ve que los consulados tal vez haya un cambio que también, si no eres de mi partido, tú no entras, o porque eres del otro partido, tampoco entras? Yo como que le veo por ahí también que no puedo darle la mano a los compatriotas si no están unidos. A ver, ahí hay un tema que es también interesante analizar más allá de simplemente los ecuatorianos. Vamos a hablar un poco de política interna de Estados Unidos y vamos a hablar del plan de gobierno del presidente Trump, que ya se vio en su primer mandato y que sin embargo de eso repite en el segundo mandato con una votación bien importante latinoamericana en general y lógicamente ecuatoriana, supongo yo, porque los latinos en ese tipo de cosas más o menos van de manera conjunta. Es decir, Trump en su primer periodo ya avisó, por ejemplo, lo del muro entre México y Estados Unidos, ya avisó cuál iba a ser su política respecto de los asuntos migratorios, ya se sabía que el interés del presidente Trump era efectivamente limitar el proceso del ingreso de migrantes o el control asimismo de migrantes en situación irregular con la finalidad de que no se queden en Estados Unidos. Y a pesar de todas esas situaciones, el voto latino le dio al presidente Trump el triunfo en las últimas elecciones. Es decir, no solamente son los ecuatorianos, no solamente son los latinoamericanos, es en general los extranjeros, pero yo creo que principalmente el voto latino, el que le dio al presidente Trump la oportunidad de llegar al poder nuevamente a pesar o justamente porque sostenía esas políticas o esas propuestas de políticas migratorias. En ese sentido, si bien es cierto, la comunidad ecuatoriana podría estar en una situación determinada, lo que usted dice, esto de estar en cierta medida separada o dividida, perjudica aún más el poder defender todos juntos una misma posición. Efectivamente, la unión hace la fuerza y ese es un dicho que se efectiviza cuando se tiene que tomar decisiones, cuando se tiene que apoyar ideas, pero si es que vemos que un grupo de personas está a favor de una política
específica en este sentido, es decir, una política que limita a la situación migratoria de ciertas personas, pues en ese sentido es mucho más fácil para el poder, o sea, para la persona que ejerce el poder, en este caso el gobierno del señor Trump, de poder dividir a estas personas y de esa manera poder actuar dentro de lo que tienen planificado, es decir, dentro de la limitación específica de los migrantes en Estados Unidos. Sí, usted tiene toda la razón. Y se acerca una... que yo me gustaría, hoy están pronunciando, sacando nombres para lo que se viene. Yo creo que el sí para una nueva constitución va. Entonces, la mayoría no quieren los consejos, digamos, de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿verdad? En este sentido, usted sabe que ¿qué pasaría con el Consejo Nacional de Igualdad de Movilidad Humana cuando, si hacen una nueva constitución, dónde va a parar ese derecho de movilidad humana? ¿Qué propondría usted para que en la nueva constitución, que espero sea para unos 100 años, no para los candidatos, no para los presidentes de turno, no para las personas o partidos que hoy groseramente o haciendo trampa o lo que sea quieren mantenerse en el poder, sería una constitución abierta con todos usted invitado para movilidad humana? ¿Cómo le vería? ¿A qué pertenecería? ¿Cómo quedaría movilidad humana en la nueva constitución? ¿Cómo le ve usted? A ver, yo personalmente no estoy con muchas esperanzas respecto de una nueva asamblea constituyente, básicamente. ¿Por qué motivo? Nosotros acabamos de elegir hace poquito tiempo una nueva Asamblea Nacional. Y mire ahí lo que tenemos en este momento dentro de la Asamblea Nacional como representantes del país. Pues bueno, dentro de una semana más o menos, del próximo domingo, nosotros estaremos decidiendo efectivamente en una de las preguntas es que se llama una consulta popular, a una constituyente, y en esta constituyente efectivamente nosotros tenemos que votar por quiénes van a ser las personas que nos representen para que estén ahí. Dudo mucho que el porcentaje de personas de los diferentes grupos políticos y que la variedad de las personas frente a las que nos están representando en este momento en la Asamblea en la Asamblea Nacional vaya a cambiar demasiado. Desde mi punto de vista, yo creo que una próxima asamblea va a tener más o menos las mismas personas, las mismas tendencias y los mismos problemas que ha tenido la actual o la anterior Asamblea Nacional. Con lo cual no tengo muchas esperanzas, lastimosamente solo manifiesto, de que el grupo que se vaya a encargar de redactar una nueva constitución vaya a ser un grupo diferente, me refiero en términos generales, a las personas que están en este momento en la Asamblea Nacional. Y usted ve cuál es la aprobación que tiene en este momento la Asamblea Nacional y usted ve cuál es la posición que tienen los diferentes grupos de la Asamblea Nacional. Ahora, dentro del mismo estatuto de la Asamblea Nacional, de la nueva Asamblea Constituyente, perdón, hay que considerar que para poder aprobar los diferentes artículos que van a tener la Constitución, tienen que cumplir una serie de requisitos que es bastante complejo que se logren. Es decir, se necesita 2/3 para poder aprobar un artículo o una situación dentro de la Constitución. Si vemos la actual composición de la Asamblea Nacional, vemos que no se alcanzan esos 2/3 por ninguno de los grupos, ni el que está a favor del gobierno, ni el que está en contra del gobierno. Es decir, vamos a estar prácticamente 8 meses, porque según el estatuto debemos estar por lo menos 6 meses con una extensión máxima de 60 días adicionales, es decir, 8 meses tratando de ponernos de acuerdo en lo que se va a poner en una constitución de la cual los 2/3 tienen que estar en igualdad de pensamiento en ese sentido. Muy difícil que se logre eso. Y después de eso, digamos que se logra, que para mí ya es difícil, finalmente esa constitución que va a salir de ahí tiene que ser aceptada en referéndum por la población.
Si es que usted verifica en el tema migratorio, si es que si alguna de las cosas que está motivando justamente este cambio de constitución dice que es lo extremadamente garantista que es esta constitución, pues yo pensaría que eventualmente las garantías para todos los grupos humanos, inclusive para los migrantes, probablemente tengan limitaciones. Esto querría decir que eventualmente a nivel constitucional los derechos de los ecuatorianos en el exterior tal vez no sean considerados y más bien se los revise en leyes que sean de menor rango que la Constitución, que puede ser, por ejemplo, la Ley Orgánica de Migración, de Movilidad Humana, que efectivamente es una ley que se encarga específicamente no solo de los ecuatorianos fuera, también de los extranjeros que están aquí en el Ecuador o de los que quieren venir para aquí al Ecuador y de los ecuatorianos que estando en el exterior quieren regresar al país. Desde mi punto de vista, yo creo que la Constitución no debería ser tan detallada y que por eso mismo, justo por lo tan detallado que es que cada 20 años más o menos, esta va a cumplir 20 años en 3 años más, estamos cambiando de Constitución. Es decir, nos vamos a tal nivel de detalle que, por ejemplo, temas como los asuntos que deberían estar contenidos en el Código Orgánico Penal, que deberían estar contenidos en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que deberían estar contenidos en diversas otras leyes, están incluidos en la Constitución. Y por lo tanto, la Constitución se transforma en una camisa de fuerza para el resto. Por lo tanto, la Constitución llega a tal nivel de detalle que más bien se convierte en un impedimento y por eso estamos permanentemente cambiando de Constitución. Uno de los motivos, no el único, pero uno de los motivos. Por eso yo sí creería que sería conveniente para el país tener una constitución tal vez más general. Como su nombre lo indica, es para constituir el Estado, es para determinar qué tipo de instituciones van a gobernar, qué tipo de instituciones y cuál es esa relación, siendo una democracia, una república, que justamente haya los poderes del Estado que se van a controlar mutuamente para poder llevar adelante una administración pública y que el resto de cosas que tienen que ver con otro tipo de garantías, con otro tipo de especificaciones, estén en las leyes que les corresponden y que no metamos en la Constitución tanto detalle que al final de cuentas hace que se vuelva muy difícil que la Constitución sea efectiva. 80 artículos proponen. 180. Máximo. 180, no, que quedaban en 80, según la vocera que decía en 180 para quedar un 80, pero es que necesitamos uno de futuro. Claro. Imagínense, del 98 al 2008, hoy al 2026, prácticamente que se aprobaría la Constitución, vemos de que a medida del gobernante que llegarán movimientos en otra forma que tienen sus derechos y cambiarán. Entonces, yo creo que una convocatoria de personas que conozcan, que realmente nos representen, para que estén redactando, tratando de encontrar la solución para una constitución de futuro, yo creo que nos vamos a demorar unos 2 años, no 1 año, ni 6 meses. O sea, lo que está planteado actualmente para la pregunta del domingo es algo que más o menos en 1 año estaría, se supone que resuelto, es decir, convocatorio. En este domingo nosotros decidimos, supongamos que decimos sí a la constituyente, sí a la asamblea constituyente. 2 meses más tarde tenemos que estar eligiendo a los representantes que van a estar en esa asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente se posesiona y tiene 6 meses para poder llegar a un acuerdo de texto constitucional. Si es que no llegan esos 6 meses, tiene 60 días más. Es decir, ya estamos hablando más o menos de 10 meses de aquí en adelante. Y después de eso tiene que ser llamado a un plebiscito para que se acepte la Constitución. Es decir, en 1 año nada más, en un plazo muy, muy corto más bien, ya tendríamos que tener aprobada la Constitución por plebiscito en ese caso. Yo coincido con usted, es difícil, es complejo, no se debería hacer tan al apuro ciertas cosas, efectivamente, pero más allá de eso, mi percepción es que las personas que van a estar en esa asamblea constituyente van a ser las mismas o personas que están en situación similar
a las que han repetido en las últimas asambleas nacionales, sea la actual, sea la anterior, sea la del tiempo del presidente Lasso, la del presidente Moreno o inclusive las del presidente Correa. Es decir, tenemos la posibilidad seria, según mi criterio, de que ese tipo de personas que más bien no son personas o no todos son o están en la misma situación de preparación profesional, de situación de calidad profesional, para poder redactar una constitución que, como usted dice, yo creo que todos los ecuatorianos estamos pensando en algo así, que sea una constitución que realmente dure en adelante, primero, pero que sea beneficiosa para el país sobre todo. Lo que usted dice también es cierto, nosotros hemos cambiado, fíjese, en el 78 fue la constitución que nos devolvió la democracia. En el 98, 20 años más tarde, tuvimos una nueva constitución. 10 años después, 2008, ya hay otra constitución. Y en el 2026 tendríamos otra constitución. Es decir, hemos pasado del 78 al 26, algo así como 40 años, con 4 constituciones diferentes. No nos dura ni 10 años una constitución, tomando en cuenta que es la base jurídica en la cual está estructurada el Estado. No es una ley intermedia, no es una ley temporal, no, se supone que debería ser una ley permanente, se supone que debería ser una ley que nos organice la manera de vivir en este Estado. Con lo cual, básicamente nosotros seguiremos muy probablemente buscando una nueva constitución, y muy probablemente lo que va a ocurrir es que dentro de unos 10, 15 años vendrá otro presidente que considerará que esta constitución le ata de manos, que tendrá la capacidad de poder acceder a la población para ver si es que podemos cambiar de nuevo de constitución, y volveremos a cambiar de constitución, porque no estamos pensando en una constitución a futuro, sino más bien en una constitución que permita al gobernante de turno poder solventar sus deseos o sus intenciones gubernamentales, no nacionales, sino vamos a tener constituciones de gobierno y no constituciones de Estado. Permítame leer una cita que siempre me pongo a pensar. Quizá la única lección que nos enseña la historia es que los seres humanos no aprendemos nada de las lecciones de la historia, porque además de las 4, tenemos 16. En 1830 salió una constitución de 8 meses. O sea, nosotros nacimos prácticamente... a ver, yo escribo, ustedes van a pagar impuestos, ustedes me van a hacer la veña cuando yo pase, y así se van a portar. 1830. 16 son 20 que vamos ya a 21 que vamos a tener en la Constitución. Y no aprendemos de que, por lo menos decir, tengamos una Constitución que nos represente. Velasco Ibarra, popular, no le gustó la de él y fue y cambió. O sea, no aprendemos de nuestra propia historia. O sea, nosotros somos curtidos en ese sentido. Pero, doctor, yo tengo un sueño. Y ojalá algún día se dé. Con todo esto en el Ecuador, nosotros tenemos 25 años como la moneda oficial, el dólar. Eso no sé si regalo nos ganamos por nuestra honradez, por nuestro cariño, no sé. Pero nos dieron. En el mundo, después de los Estados Unidos, Ecuador es el único país que tiene la moneda oficial, el dólar. En ese sentido, con todo lo que tenemos, corrupción, políticamente mal, etcétera, ¿no sería bueno de una vez que hablen entre gobiernos y lleguemos a ser la estrella 51 de la Unión Americana, doctor? Desde mi punto de vista, no. Somos un país independiente y yo creo que sería conveniente mantener esa posición. Lo que tendríamos que buscar nosotros es justamente ver hacia el futuro cómo podemos mejorar. ¿Sí? Esto de ser, en este caso ahora que usted dice lo de la estrella 51, que ya Donald Trump le anda atrás de Canadá, que sea la estrella número 51.
También es cierto que, por ejemplo, García Moreno tuvo la intención de que nosotros seamos un protectorado francés en 1860. O sea, no es una idea novedosa, pero yo no creo que sea una idea, primero, en la que todo el mundo esté de acuerdo, punto uno. Punto dos, no creo que nosotros seamos mejores o peores si es que pertenecemos a otro país. Nosotros como Ecuador somos lo que somos justamente por nuestra historia, por nuestros antepasados, por lo que ha ocurrido formalmente, a pesar de las cosas buenas o malas que hayan pasado. Y yo coincido con usted en el sentido de que efectivamente nosotros, el ser humano es uno de los pocos animales que tropieza 2 veces con la misma piedra y que básicamente nosotros no tenemos ese conocimiento histórico que nos permite evitar cumplir con este tipo de situaciones, ¿no? Hay un principio marxista que es muy, muy interesante y es que el dicho es, permítame un momentito, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Es decir, si es que uno no hace un análisis, si es que uno no conoce lo que ha pasado previamente, si es que uno no tiene una idea clara de cuáles han sido las experiencias que ya se han superado o las experiencias que hemos tenido y en las cuales se ha actuado mal, no va a poder poner solución hacia adelante de los problemas que pase y va a cometer los mismos errores por no saber o por no conocer su propia historia previa, su propia historia anterior. En ese sentido, nosotros lastimosamente no tenemos una conformación en términos generales, me refiero a un buen sistema educativo, me refiero a una buena capacitación de nuestros líderes, me refiero a una serie de circunstancias en las cuales la profesionalización del político, por ejemplo, está involucrada. Me refiero, por ejemplo, a que los ecuatorianos seamos estudiosos de nuestra historia y de cómo hemos vencido ciertos conflictos, ciertos problemas y cómo los que los problemas que no hemos encontrado solución, buscar una nueva solución, un nuevo camino. En eso nosotros no hemos puesto empeño. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que tenemos que ser lo suficientemente patriotas para nosotros mismos tratar de salir adelante, buscar nuestro propio camino, porque somos un país independiente, somos un pueblo que se quiere gobernar a sí mismo con métodos específicos. Es cierto que puede haber errores, es cierto que no siempre vamos a estar de acuerdo, pero yo creo que el Ecuador es un país que tiene toda la capacidad para salir adelante. Lo que sí es que tenemos que poner empeño y tenemos que buscar de qué manera salimos de nosotros adelante. Pero le recuerdo también, doctor, que la Unión Europea nació así, con un sueño. Se unieron y son fuertes. Claro, los más poderosos con dinero se retiró recién hace pocos años la Unión. El Reino Unido. El Reino Unido se retiró, Suiza se mantuvo toda la vida, pero se reunieron, hicieron una sola mancuerna y hoy es la Unión Europea. Acá yo decía, si nosotros nos dan, porque le digo, en la Constitución de los Estados Unidos, cada estado es independiente, tiene su constitución, su independencia, etcétera, etcétera. Son independientes. Lo único que cambia es la capital, Washington, federal, nada más. De ahí el resto se mantiene en su cultura, abierta a las fronteras, por supuesto. Y cuidadosos, muy cuidadosos. Patriotas, muy patriotas. Pero en América, si nosotros, América, capital, Washington, yo creo que si nos dan a nosotros como Ecuador, se pega a Perú, Chile, todos. ¿Por qué? Porque sería una sola América. Y en una sola América, con la experiencia de los Estados Unidos, tendríamos más control en esto de la corrupción política, pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es un sueño Pero entonces su sueño sería que toda América sea parte de Estados Unidos. Washington capital. Si tanto hablan Estados Unidos de América, bueno, tenemos... Entonces, que México, que los 5 países de América Central, que todos los países del Caribe, que toda Sudamérica seamos
países parte de los Estados Unidos. Un día tocó este tema cuando iba a ser ya para la segunda etapa el presidente Rafael Correa para formar la UNASUR con Centroamérica. Es diferente formar una unión de países como la Unión Europea. Sí. En donde ninguno renunció a su propia nacionalidad, es decir, efectivamente, París sigue siendo la capital de Francia, Madrid sigue siendo la capital de España. Sí, por eso la unión de los países para que de manera conjunta busquemos un camino en el ámbito internacional es diferente a formar parte de de otro país como sería Estados Unidos. No, porque en este sentido sería la Unión Americana. Sí, la Unión Americana. Porque yo este tema cuando apenas llegué de Nueva York a residir acá en el Ecuador, tocó este tema y era candidato y le conocía al economista Rafael Correa y tocó ese tema diciendo de que si formamos una sur con Centroamérica, el Caribe, y entre tres personas se puede conversar mucho mejor y hacer una sola América. ¿Por qué? Porque ya nacía la Unión Europea fuerte. Entonces, este es un pedido que sería fantástico y una Desde sola mi punto América. de vista, esa posibilidad de que nosotros confirmemos un Estado, un país con la cabeza, o más bien dicho, ser parte de Estados Unidos, yo personalmente no coincido. Lo que sí coincido es en esta otra opción de buscar la unión, la coordinación con otros países, de tener unas posiciones firmes de manera multilateral, en donde todos nos apoyemos, en donde los países que somos más débiles y otros países que son potencias medianas, por favor, por ejemplo, puedan tener una posición común que tenga fuerza a nivel internacional. En eso estoy plenamente de acuerdo. Pero en conformar un solo país como parte de Estados Unidos, que estemos bajo la égida, la soberanía de los Estados Unidos, yo no coincido con eso. Es un sueño. Después me van a decir que es pesadilla. Sí, pero son pedidos, ojalá que en el futuro haya una sola América y seamos fuertes para contra Europa, etcétera. Hoy China se expandió y es bien grande, entendieron y hoy creo que es la número 1. ¿Por qué? Porque entendieron, entre ellos se peleaban. Ahora es una sola China y tienen su potencial. Pero bueno, doctor, le quedo muy agradecido. Espero que no sea la primera ni la última. Cordialmente invitado para que toquemos este tema. ¿Por qué? Porque si viene la constituyente para una nueva, personas como usted, conocedoras de movilidad humana, se necesita, porque realmente un artículo como tenemos con el artículo 9 de la Ley de Movilidad Humana, que prácticamente abarca todo esto, en la nueva Constitución tendría que ser algo importante. Bueno, como le digo ahí, yo tendría cualquier tipo de candidatura o lo que fuera, tiene que ser avalada por un partido político, es decir, se tienen demasiados requisitos. Y ese es un problema también, es cierto, debo reconocerlo, y yo soy parte de ese problema. En este sentido, yo no estoy afiliado a ningún partido político, yo no soy político formalmente, y cualquier participación en este tipo de cosas me es ajena. No estoy yo participando formalmente en la creación de leyes, ni mucho menos, más bien lo mío en este momento es la academia. Estoy dedicado más bien a hacer los estudios correspondientes, de transmitir lo que conozco, lo que sé respecto de este tema a los estudiantes para que ellos puedan también ejercer dentro de sus profesiones este tipo de conocimientos que yo les transmito, y ese es en este momento mi empeño principal. Ya. Bueno, doctor. En ese caso, porque se necesita personas como usted valiosas que Cancillería ha tenido personas muy importantes, como usted, doctor, el embajador Santiago Chávez, conocedores, personas que prácticamente son humanas en el sentido
de esto de la movilidad de los migrantes. Entonces, sí sería, como dice el presidente, vamos a llamar a lo privado, a privado, político, etcétera, para que sean personas conocedoras que hagan una constitución a futuro. Esperemos que se logre y tengamos una, que nadie le regrese a ver, que sea prohibido tocarle la constitución de aquí a 10 años, 5 años, 1 año, que sea imposible. Así como dejó el doctor Trujillo blindado lo que hizo en sus dictámenes, que no toca. La determinación de varias autoridades nacionales. Que no me toca a nadie y sea lo que sea así mismo una constitución. Yo creo que la esperanza de todos los ecuatorianos es esa, ¿no? La esperanza de que tengamos una constitución, de que tengamos un cuerpo legal, de que tengamos una sociedad que vaya para adelante. Creo que es lo que todos estamos deseando. Y para eso, lógicamente, tenemos que ser conscientes con nuestro voto, efectivamente, para este domingo, y que lo que consideremos que sea lo mejor para el país sea lo que salga en esa consulta popular y referéndum. Y el voto en el extranjero. Tiene que participar también porque hay muchos y se merecen. Pero tienen que informarse, tienen que involucrarse. De lo contrario, porque acompáñame o porque estoy en tal partido o porque me dieron trabajito o etcétera, etcétera, etcétera. No creo. Mejor un voto informal. Lo primero que se tiene que hacer es justamente leer las preguntas, conocer todos los anexos, ver exactamente en qué nos estamos metiendo para poder contestar si sí o si no. Y después para poder ver efectivamente si es que se llama una constituyente, efectivamente, ver quiénes van a ser los que nos representan, quiénes van a estar ahí. Porque si hay personas que no están en capacidad de representarnos, pero están ahí, pues la cosa también va a ser muy difícil. Sí, eso sí, tenemos. Entonces le quedo muy agradecido y espero que nos acompañe en el futuro porque estas charlas son las que enriquece a los compatriotas en el exterior y se involucren de la mejor manera, informados. Muchísimas gracias, Fabián. Será un gusto para mí atender su invitación. Muy amable. Gracias, doctor. Estuvo con nosotros, encantado. Estuvo con nosotros el doctor Gonzalo González, Movilidad Humana, y él es muy conocedor. Perdón, está conectado. Denme un minuto, por favor. Sí, no. Un minuto, por favor. Me parece que el invitado está con nosotros. Un minuto, por favor. Con el objetivo de garantizar la participación democrática de las y los ecuatorianos que habitan en el exterior, el Consejo Nacional Electoral llevará a cabo la votación presencial en 99 zonas electorales, desde las 9 hasta las 19 horas, el domingo 16 de noviembre de 2025, según el uso horario de cada zona electoral. El voto se desarrollará en las 3 circunscripciones especiales del exterior de la siguiente manera: Europa, Oceanía y Asia, con 280.625 electores. Canadá y Estados Unidos, con 164.395 electores. Latinoamérica, el Caribe y África, con 36.353 electores. En total, 481.373 ecuatorianas y ecuatorianos están habilitados en el exterior para participar en el proceso electoral de referéndum y consulta popular 2025, donde decidirán sobre 3 preguntas de referéndum y una de consulta popular para instalar una posible asamblea constituyente. En este contexto, para ejercer el sufragio, los ecuatorianos deberán acudir a la Junta Receptora del Voto, donde se encuentren empadronados, portando su cédula de identidad o pasaporte o ID consular vigentes o caducados. El responsable consular o su delegado coordinará el desarrollo del proceso electoral en cada país,
asegurando la transparencia y eficiencia de la jornada de votación. De esta forma, Tu Voto por Ecuador representa un acto de compromiso con la democracia y el futuro del país. El Consejo Nacional Electoral reafirma su compromiso con el fortalecimiento democrático y la participación ciudadana, garantizando procesos electorales transparentes e inclusivos. El 16 de noviembre, Tu Voto por Ecuador. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Bien, ha sido esta tarde inolvidable con unos consejos y prácticamente la realidad de lo que se vive acá en el Ecuador. Lo único que se le pide a los compatriotas para este próximo domingo 16 de noviembre que voten con conciencia, informados, lean bien las preguntas, que eso nos represente para el futuro. Muy bien, agradeciéndoles por su amable compañía y esperando que haya sido de su agrado, les acerco la cordial invitación para que la próxima semana nos sintonicen en su programa favorito, que es Bien Ecuatorianísimo, aquí por la señal de ecua.com en Facebook Live y en YouTube. En la producción, mi compañero Gonzalo Correa. En la presentación y dirección ejecutiva, este es su servidor, Fabián Almeida Castro. Les decimos mil gracias, cuídense mucho y que Dios les bendiga. Del Pentagrama Nacional les dejamos con un saludo muy especial a mi gente linda, residentes allá en Houston y Dallas, Texas, en Estados Unidos, con este hermoso pasillo titulado Esposa, interpretada por mi amiga, en paz descanse, Paulina Tamayo. Disfrútelo y recuerden, nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador. Bye bye. Quiero que seas feliz mientras yo viva, que no tengas ni un dolor siquiera. Y yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena primavera. Seas feliz mientras yo viva y que no tengas ni un dolor siquiera. Y yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena
primavera.